Ya, profe. Muy bien, empezamos nuestra clase del día de ahora y no te olvides que este es un tema más del del curso de historia y se encuentra en la página de tu libro, en la página 110, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien, y lleva por título el tema que vamos a estudiar ahora, las juntas de gobierno y el virrey Fernando de Abascal. Pero ¿quién es este señor, Fernando de Abascal? Este señor es un virrey que gobernaba en estas épocas. Estamos hablando de la época virreinal, porque en Perú y en los países sudamericanos gobernaba un virrey. ¿Cuántos virreyes tuvo el Perú? ¿Cuántos crees que gobernaron? Un aproximado. 10. Más, ¿Más? más, 50. menos, 30. un poco más, 36. un poquito más, 37. un poquito más, 38. un poquito más, 39. casi, O 40. 40. 40. Ya, en la época virreinal, el Perú fue gobernado por 40 virreyes españoles. Uno de ellos fue Fernando de Abascal. Ya, en este virrey hubieron muchos acontecimientos, igual que en los otros. Hubieron virreyes que se destacaron por sus grandes obras, como otros que no hicieron nada, unos que sí tenían la aceptación del pueblo, otros no. Hasta nuestros días, igual, los presidentes unos son aceptados, otros no. Igual pasaba en la época de la colonia o en la época virreinal. Los 40 virreyes que gobernaron, todos no gobernaron al mismo tiempo. Unos gobernaban más, otros gobernaban menos. De tal manera que hubo un virrey que ni siquiera gobernó, porque a los 2 días le pusieron un sucesor. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de este virrey que gobernó el Perú, digamos así, llamado Fernando de Abascal. Este fue un militar español que gobernó el Perú. ¿Cómo? ¿Sí? Profesora, su audio está un poco mal. No me estás escuchando, ¿verdad? Ya. Espérate. No, se escucha muy... Ahora sí. Ahora sí. Entonces, te estaba mencionando que este señor, Fernando de Abascal, fue un virrey que gobierna el Perú y nos dice que es un militar español. Un aproximado, su gobierno fue en el año 1806 a 1816. Este virrey es conocido como el virrey fidelísimo. ¿Por qué será? Porque este virrey es muy fiel al rey Fernando VII de España. A ver, recordamos un poquito con la invasión napoleónica. Napoleón Bonaparte era un joven bien hábil, ¿verdad? Que lo que se proponía, él lo lograba. Entonces, un día se propone invadir Portugal. Y para que llegue a Portugal tenía que pasar por España, ¿no? Entonces se va al rey Carlos, le dice, por favor, si me puedes dar un permisito para llegar ¿a dónde? A Portugal. Entonces, una vez, ya le dice el rey, no hay ningún problema, tú puedes pasar nomás. Pero una vez, estando en los territorios españoles, Napoleón Bonaparte dice, no, acá me quedo, acá voy a invadir. Y ya no llega ya a invadir Portugal, sino que invade España, ¿verdad? La otra clase tratamos de este tema. Invade España este señor llamado Napoleón Bonaparte. Pero no solamente hizo eso, ¿verdad? Porque les obliga al rey a que renuncie, pero ya no tenían una autoridad española. Entonces el pueblo decide nombrar rey a su hijo, porque esa era una tradición que ellos tenían. El primogénito tenía que gobernar. ¿Cómo se llamaba este rey? Se llamaba Fernando VII. Pero Napoleón Bonaparte no se vio tan convencido, entonces les llama a una junta, les convoca a los dos y les obliga a que renuncien. ¿Y a quién es que le da este poder para que sea el rey? ¿Te acuerdas? Sí.
George. A su hermano, ¿verdad? Sí, eso no. Le dices, mi hermano yo lo voy a proclamar de rey. ¿Cómo se llamaba? Creo que lo llamaban Pepe Botella. José. José V. José Bonaparte. Pero ellos, en España, ellos tenían que ponerle, ¿cómo te diría? A ver, Fernando segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces se le cambian de nombre, ¿no? Pero no tenía la aceptación del pueblo y ellos no lo respetaban, le decían que era Pepe Botella. Botella. Entonces lo secuestran a este rey, Fernando VII, lo secuestran, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Entonces España se queda sin gobernantes. Por eso es que se forman las juntas de gobierno. ¿Cuáles son esas juntas de gobierno? Ahí tenemos un poquito el resumen. Ante la invasión de Napoleón a España, el pueblo no estaba de acuerdo con el rey José I. Ahí está. Lo pone un apelativo, un sobrenombre. Ya no se llama José Bonaparte, sino dice lo voy a cambiar a José I. Pero los españoles o el pueblo de esta época no lo aceptaba, no lo respetaba. Decían, nuestro rey es el rey Fernando VII. De todas maneras, nosotros no lo aceptamos de ninguna manera a este rey llamado José I o José Bonaparte. Lo que lo cambia, ¿no? Y pues ellos eran fieles a su rey de España, Fernando VII. Y este Fernando VII no estaba gobernando en esta época porque estaba secuestrado en este país de Francia. A esta actitud del pueblo español a favor de Fernando VII, obviamente, ya se le llamó fidelísimo. El pueblo español necesitaba de un rey español. José I no era español, entonces de ninguna manera lo iban a aceptar, ¿ya? Ante su ausencia, se decidieron formar juntas de gobierno en varias provincias de España. Luego, organizaron una Junta Suprema Central que gobernaría España durante toda la invasión napoleónica con el nombre de Fernando VII. Ahí tenemos algunas localidades ya que se forman las juntas de gobierno, como por ejemplo en Caracas, en Bogotá, en Quito, en Santiago, en La Paz, Chuquisaca y Buenos Aires. Ahí tenemos en un mapa, pero si tú lo observas, ¿ya? A ver, ahí tenemos los dominios del Portugal de color amarillo. Ahí es donde quería llegar Napoleón Bonaparte. Y para que pase por ahí, tenía que pasar por España. Entonces, ahí es donde empiezan los conflictos. En este mapa también nos indican cuáles fueron los países que formaron ay, se me fue la palabra, las juntas de gobierno. Ahí tenemos Caracas, pero si lo observas, hay un territorio o hay un país donde no se formó las juntas de gobierno. ¿Cuál es? En el Virreinato del Perú. En el Virreinato del Perú no existen juntas de gobierno. ¿Por qué? Está en Caracas, está en Colombia, está en Ecuador, está en La Paz y está en Chuquisaca, en Santiago de Chile, en Buenos Aires. Solamente en Perú no está la junta de gobierno. ¿Por qué? Porque acá estaba este virrey Fernando de Abascal y les destruía. Porque sí se organizaban. ¿De qué se organizaban? Sí, y vemos cuáles son a continuación. Ahí tenemos diferentes rebeliones. Está la rebelión de Francisco de Sela, ¿ya? ¿En qué fecha? El 20 de julio de 1811. Este señor, Francisco Antonio de Sela, entusiasmado por el avance del ejército argentino en Alto Perú, dirigió al asalto al cuartel español de Tacna, destituyó a las 3 autoridades realistas y se autoproclamó comandante milicias en las Américas. Luego tenemos otra rebelión de José Crespo y Castillo.
van por años, ¿no? En 1811 tenemos a Francisco de Sela. En 1812 tenemos a José Crespo y Castillo. En 1813 tenemos a la rebelión de Enrique Pallardelli. Y en 1814 tenemos a los hermanos Angulo. ¿Quiénes eran los hermanos Angulo? Eran José, Vicente y Mariano Angulo. Estos fueron líderes de la rebelión que estalló en el Cusco en el año 1814 y que tuvo como objetivo acabar con la dominación española, pero comete un grave error ¿cómo se comete un grave error el virrey? ¿Por qué? Porque él destruye las juntas de gobierno ante la ausencia del rey Fernando VII. Se crearon la Corte de Cádiz y las juntas de gobierno a las cuales se obedecía y se respetaba. Sin embargo, al retornar el rey, estas juntas de gobierno tenían que ser destruidas. Todas las juntas de gobierno que se habían formado en España y América. Pero estas juntas de gobierno se habían convertido en una amenaza para el poder absoluto del rey en América. La orden fue aplicada por el virrey de Fernando de Abascal. Este Fernando de Abascal logra destruir todas las juntas de gobierno, pero hay una junta que él no lo destruye. ¿Y qué creen? Fue para su desgracia, porque de acá salen los señores que independizan el Perú y Chile. A ver, hay una junta de gobierno que Fernando de Abascal no destruye. ¿De qué país estamos hablando? ¿En Perú? Mm-mm. No, en Chile y... O sea, donde no destruyeron las juntas. A ver, Fernando de Abascal era un virrey que se encargaba de destruir todas las juntas que se organizaban. De todas maneras, él los destruía sí o sí. Pero hay una junta de gobierno que él no ingresa, ni siquiera pasa por desapercibido. No le interesa. Y fue el error más grande que él cometió, porque de ese país o de ese lugar saldrían los personajes que iban a independizar Chile y Perú. ¿Cuál es ese país o esa junta que no le interesa destruirlo? O sea, la junta que no le importó. Excepto, todas las juntas destruyó, excepto una, no pudo destruirlo. O sea, no es que no podía, sino es que no le interesó. Dijo, no, ya, este lugar no es tan importante, entonces ya pasó por desapercibido. Y fue el error más grande que cometió, porque de ese lugar salieron los personajes que independizan Chile y Perú. Santiago. Fue Buenos Aires, Argentina. Ahí está en el mapa, mira, dame un momento. Ese está en el Virreinato del Río de Plata. A Santiago lo destruye. Buenos Aires lo destruye. Chuquisaca lo destruye. La Paz, de igual forma, en el año 1809. Destruye también las juntas de gobierno de Ecuador, de Santa Fe, en Bogotá, Colombia, y en Caracas. Pero hay un lugar que él no sé si se olvidó, no quiso llegar, no quiso destruirlo, pero lo dejó. Fue el virreinato del Río de la Plata. Y fue el error más grande que cometió, ¿no? Porque de ahí salen los próceres que nos dan la independencia a Perú. ¿De quién estamos hablando? De San Martín. Pero San Martín no solamente da la independencia a Perú, sino que también da la independencia a otro país vecino llamado Perú. Perú, pues, pero otro país vecino de Perú que también le da la independencia. Chile. Muy bien. Ahora sí.
Perú y Chile. Perú y Chile. Ahora sí, vamos a responder estas preguntas de acá. ¿Cuáles fueron las órdenes que dio Fernando VII al virrey Abascal? Se crearon las Cortes de Cádiz y las juntas del gobierno a las cuales se obedecían y se respetaban. Perfecto. ¿Cuál fue la junta de gobierno que no fue destruida por Abascal? Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Dónde queda? En el Río de la Plata. Ujú. Ahí vas a marcar en tu librito lo que es verdadero y falso, ¿ya? Ya. Ahora sí, pasamos a esta práctica que nos dice trabajando en clase. Ubica en cada libro el lugar y el año que corresponde a cada rebelión. Ahí tenemos la primera rebelión que nos dice que corresponde a Francisco de Sela. Luego lo copias. Ya. Ya. Perfecto. Francisco de Sela, ¿a qué tipo de rebelión, en qué año? ¿Es una rebelión de este personaje? Francisco de Sela. 1811. Ya, en una parte del libro entonces le escribes 1811. Ya. Perfecto. Pero no solamente vas a escribir la fecha, porque ahí también nos menciona que en cada libro tienes que escribir el año y a la rebelión que corresponde. Si estamos en Francisco de Sela, fue en el año 1812. ¿A qué lugar corresponde? Perdón, 1811. ¿Cuál es el lugar de su rebelión de este personaje? Tacna, Huánuco, Cusco. En tu libro está. Perfecto. Sí, en Tacna. Luego tenemos la rebelión de José Crespo y Castillo. ¿Fue en el año? ¿En qué año fue? En 1812. Perfecto, ahí escríbelo. En una página del librito, del dibujo del librito, le escribes 1812. Ya. ¿En qué lugar se dio su batalla? En Huayupampa. Huayupampa. Ya, pero hay un departamento principal que es el departamento de... Huánuco. Perfecto, Huánuco. Pasamos a la imagen número 3. Enrique Padre. Ahí está fácil. 1811, 12 y 13. 13. La rebelión de Enrique, ¿dónde fue? En Tacna. Tacna también, ya. Ahora pasamos a la última imagen, la rebelión de los hermanos Angulo. ¿En qué año? Este es el último ya, ¿no? En el año 1814. Y ahí lo escribes. 3. No, es Cusco. El lugar es Cusco. el Cusco. Perfecto. Pasamos a la siguiente página de tu libro. Ya. Lee y responde las siguientes preguntas. ¿Dónde nació y dónde murió Mateo Pumacahua? Empecemos por la primera parte, antes de una coma. ¿Dónde nació? Nació y murió en el Cusco. En Cusco. Ya. ¿Cuándo y por qué finalizó su revolución? Ya, esa pregunta te dejo como tarea ya. Es para ti.
Ya, y ya, lo copiaste y lo hiciste, lo desarrollaste, entonces ahora me envías en una foto. Ya, profesora. ¿Alguna duda? No. Ya, muy bien. Entonces, voy a enviar el PDF. No te olvides sacar el resumen y me envías a mi WhatsApp en una foto, ¿sí? No sé, no me deja. Ya. Ahora sí, culminamos la clase del día de ahora. Cualquier duda o inquietud, escríbeme a mi WhatsApp. Juan Ya. Carlos, que tengas un lindo día. Culminamos por ahora. Nos encontramos el día viernes. Ya, profesora. Chao, profesora. Cuídate.